Esta es una parte muy importante para todos los que están conectándose o están viendo este video en YouTube. Muy importante que entendamos lo siguiente, que en todo tiene que haber justicia, en todo. Entonces, nosotros somos humildes y eso es parte de ¿qué? De la justicia. Porque si yo no tengo humildad, yo no recibo como los hermanos de ¿qué? Eran o no eran como los hermanos de No eran como los hermanos de Tesalónica, estos eran más nobles y comenzaron a qué, a escudriñar las escrituras, pero si la persona no es humilde, no, a mí usted no me viene a enseñar, ¿sí me entiende? Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, precisamente, si yo le digo a alguien que sabe más que yo, usted no me enseñe, ¿estoy siendo justo con él o injusto? Injusto. Todo es justicia, todo es justicia. Entonces, por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó que conocimiento. Hermana Liliana Gómez, Dios le bendiga. Muy importante esto que estamos tratando hoy, porque nosotros nos vamos a enfrentar en medio de este tiempo, hermano Francisco y hermano José. Nos vamos a enfrentar en un momento en que hay tantas ideas, y ahí es donde usted tiene que tener los argumentos que sólidos para poder combatir, porque es que usted no domina al otro. Usted no domina a nadie porque usted sea, vamos a decir, porque le pega un empujón, vamos a decirlo así, o porque usted grite. No, usted lo domina aquí. Cuando el otro no tiene argumentos para hacer, para soportar, o sea, hacer el soporte de lo que él está defendiendo, usted lo vuelve, como decimos en Colombia, ropa de trabajo. Pero si usted no tiene argumentos y el otro tiene argumentos falsos y usted no los sabe desbaratar, él te va a ganar a ti. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la humildad en el principio para asimilar todas estas bendiciones que Dios tiene, todos estos tesoros. Por eso es que dice, Dios da ¿qué? Gracia a los humildes, pero resiste ¿a qué? A los soberbios. Y en esa gracia viene sabiduría, viene inteligencia, viene de todo. Viene de todo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso de cuando uno haya una persona con sabiduría, ser oídos, ¿ya? Ser oídos totalmente, porque eso no se va a repetir más en su vida. Eso es una oportunidad que usted tuvo y eso ya no vuelve. Y ahí lo que usted asimiló, eso es. Por eso los que tuvieron la oportunidad de oír a Jesucristo, ellos adquirieron una bendición muy grande. Y esa es la parte que nosotros debemos de tener, ¿ya? Entonces nosotros vamos con humildad para entrar ¿a qué? A recibir eso. Y cuando ya tenemos la justicia, que eso es lo que nos da a nosotros tener el cetro en nuestra mano, la justicia. Pero si yo no tengo si yo no tengo el cetro es porque yo ignoro la justicia. Por eso Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Eso es, primeramente el reino de su justicia. Al joven rico le dice, mire, ¿qué más me hace falta, Señor Jesucristo? Dice, deja todo y ven, sígame. Si él no hubiera dicho eso, deja todo y ven, sígame, y le hubiera dicho, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, de pronto él, me suena como más fácil, ¿ya? Pero si él, deja todo y ven, sígame. ¿Y por qué yo tengo que dejar todo y seguirlo? Porque debe buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, primeramente. No, pero yo primeramente tengo mis posesiones, tengo mis cosas. Y por eso es que el arrebatamiento, nadie se da cuenta de lo que va a pasar en el arrebatamiento. Yo me preocupo porque es que nadie da cuenta. Dice que había un rey que le iba a hacer bodas ¿a quién? Al hijo, ¿cierto? Y preparó las bodas, preparó la cena, la mesa. Y yo, vaya, inviten a los invitados principales. Ahí están en la lista y se fueron. Y el primero dice, mire, yo tengo que ir a comprar una finca y tengo que mirarla, no puedo ir. El segundo, tengo que ir a probar una yunta de bueyes y no puedo ir. Y el tercero, no sé qué fue lo que dijo. Ninguno de ellos pudo. Entonces llegaron los mire, están ocupados que no pueden venir a la fiesta, a las bodas. Entonces él dijo, bueno, entonces vaya y invite por los caminos, al que usted encuentre, invítelo. Vaya por todo lado y invítelo. Y salieron ellos y invitaron un poco, ¿no? De gente, y la gente fue. Esos no estaban tan comprometidos con ¿qué? Con las cosas terrenales. Entonces se fueron. O sea, eso sí, dijeron, deja todo y ven, se fueron a las bodas. Y entonces
Le dijeron, ya, pero todavía hay espacio. Bueno, entonces ahora busquen los mancos, los cojos, todos los enfermos, invítelos también. Y así fue que llenó. Y se celebraron, ¿qué? Las bodas del Hijo. Y yo les voy a decir algo. Es lo mismo que está pasando ahorita. Lo mismo que está pasando ahorita. Nosotros estamos invitando a que todos tengamos el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Todos debemos tener el punto de vista de Jesucristo. Pero nosotros seguimos con ¿qué? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces, el asunto, no me refiero a que usted no pueda venir aquí a la enseñanza bíblica, me refiero a la actitud de nuestra mente frente a las cosas de Dios. Por eso estas enseñanzas bíblicas son buenas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos explicando es que nosotros debemos tener el punto de vista de ¿quién? De Cristo en nosotros. Entonces, cuando yo hablo de la Biblia, yo ya no digo, bueno, para mi apreciación, en mi humilde conocimiento, yo ya no digo eso. O en mi conocimiento, yo digo, mire, lo que dice Cristo es que esto. Cristo dice eso y ya. Porque si yo tengo la mente de Cristo, usted tiene un gran porcentaje de que sea tomado cuando vengan los ángeles. Dice, vendré y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Hay un gran porcentaje. Por eso es lo importante de tener la mente de Cristo. Entonces, aquí me puede leer nuevamente 1 Corintios 6:12. ¿Cuál es el primer paso de hacer la diferencia? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí está. Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. El libre albedrío. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Yo llego a una fiesta, estoy en medio de pecadores y todo me es lícito. Pero yo no voy a hacer lo que hacen ahí. ¿Sí me entiende? Lo que hacen los pecadores. Jesucristo era amigo de pecadores y ¿qué? Y publicanos. Pero él no hacía lo que hacían los pecadores ni las pecadoras, ni los publicanos. Entonces, aquí es donde viene el primer. Yo no me dejaré dominar de ¿qué? De ninguna de ellas. Todas las cosas, pero no todas me convienen. Y de las que no me convienen, yo no me dejo dominar de ¿qué? De ellas. Las que no me convienen, yo no me dejo dominar. Entonces yo estoy observando acá un paso muy importante. Yo llego a una universidad a estudiar y soy cristiano. Y me pasan un cuestionario en el que dicen, ¿usted es cristiano o es esto? Y entonces alguien me dice, si dices que eres cristiano, usted no te aceptan. ¿Y ahora yo qué hago? Aquí es donde tú tienes que elegir. Todo me es lícito, estudiar me es lícito, pero con esa condición ya no me ¿qué? Y no me dejaré ¿qué? Dominar. Leamos nuevamente el versículo, estoy dándole tiempo a estos amigos a ver si llegan. 1 Corintios 6:12 nuevamente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna. Y recuerde que en todo esto está oculto la palabra ¿qué? Si yo voy a una universidad, el hermano llegó y yo voy a la universidad, y vámonos todos, vamos a la universidad. Y en todo le sale esa pregunta, y ya nos han dicho a nosotros, si eres cristiano, si crees en lo que dice la Biblia, no te recibimos acá. Y todos nos miramos, y entonces nos acordamos de 1 Corintios 6, ¿qué, hermano José? 6:12, ok. Y entonces, todo me es lícito. Hermano, pero yo quiero estudiar, si eso no es lícito. Pero no todo ¿qué? Conviene. ¿Y por qué no me conviene? Porque es que me quieren dominar. ¿Ya? Hay cosas que me quieren dominar, pero yo no me dejaré dominar. Para mí lo primero es buscar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Entonces, si yo en eso, ahora vienen las cosas. No todo me conviene, pero vienen las cosas. Esa palabra es un cuchillo de doble filo. Porque muchos buscan lo que es ¿qué? Lo que le conviene. O sea, una conveniencia. Y entonces a mí no me conviene. Pero por el estudio, en lo relativo ¿qué? Me conviene. Pero por lo absoluto, no me conviene. Entonces ahí es donde vengo a hacer la justicia. Entonces tengo dos problemas. El hermano Noé va a entrar a la universidad. Su sueño era estudiar en la Harvard, imagínense.
Y se le presenta, pero le ponen eso. Y usted ahí mismo comienza, ¿y ahora yo qué hago? Imagínese, teniendo oportunidad, una beca, todo gratis, y ahora yo qué hago. Pero me dicen eso. Entonces yo ahí tengo que poner que lo que es justo, la justicia. ¿Qué dice la justicia? Que yo no puedo negar mi fe delante de nadie. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de Dios y de los ángeles. Pero el que me negare, yo también lo voy a negar. Eso lo dice Cristo. Y entonces yo comienzo ahí, ¿qué es lo que me conviene a mí? Entonces en lo relativo me conviene estar ahí. Pero en lo absoluto, ¿qué? No me conviene. Entonces ahí hay algo que yo no veo, que es la justicia. Entonces yo dentro de la justicia digo yo, bueno, en lo relativo me conviene estudiar esa carrera. Pero no es justo que yo vaya a negar por estudiar esa carrera, no lo niego. Y a mí me pasó algo igual. Estaba estudiando yo en un colegio católico, y entonces, cristiano vamos a decirlo, pero yo no creo en la idolatría. Entonces hay una misa y nos llevaban a todos en fila y yo sabía que allá tenían que arrodillarse frente a los ídolos. Entonces yo me quedé por el camino, saqué un libro y me llevé el libro, y cuando iba por el camino me tiré por ahí en el pasto y me puse a leer el libro. Luego apareció un compañero y me dice, Henry, ¿usted por qué no va a misa? Bueno, la verdad es que quiero leer este libro primero y eso, no le quería decir yo la verdad. Y entonces, no, pero dígame la verdad, que de verdad quiere que le diga la verdad. Mire, porque yo no estoy de acuerdo con la idolatría y tampoco con que conviertan las cosas de Dios en un negocio, y allá cobran por los responsos cuando una persona muere, y si es con el coro vale más y todo eso. Por eso yo no voy. Ah, ok. Pero yo pensé que eso era todo. Y se fue el hombre, y no, ya todo está bien. Se fue el hombre. Entonces se fue el hombre, ¿y qué pasó? Pues cuando llegó el momento de todo, de la verdad, el hombre se levantó en plena clase, que estábamos con un sacerdote en la clase, y le dice, mire, bueno, ellos dicen padre tal, es que Henry dice esto y esto y esto. Y yo, muy amigo del hombre, el hombre me mira, ya estaba calificado y se hace así en el escritorio. ¿Con qué eso dijo mi amigo Henry? Ahorita hablamos. Y yo apenas escurriéndome allá, porque no quería que me viera, porque me daba pena con él también. Pero cuando yo me escurría así, todo eso, me llegó un pensamiento. Ya lo dije, así que yo aquí, yo era de debate, yo hablaba y podía ser el rector del colegio. Yo me llevaba, como dice, a todos los enfrentaba hablando, no siendo altanero ni grosero, pero hablaba con autoridad, y si no tenían buenos argumentos conmigo, se iban a encontrar que era muy difícil. Y ahí donde yo les digo a ustedes, hermanos, la importancia de tener este conocimiento de lo que es la justicia. Ahora, ¿de qué no me dejo yo dominar? De que yo no me dejo dominar de ninguna de esas cosas que yo veo que me convienen en lo relativo, pero que no es justo frente a lo absoluto. ¿Por qué yo no me dejo dominar de eso? ¿Qué cree usted que sería la clave de eso, hermano Noé? Yo digo, eso no es malo, pero bueno, y ahí es donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué yo no me dejo dominar de esas cosas que a lo largo no es bueno, pero, o sea, no es malo en sí, pero hay cosas que es una bagatela, ¿ya? Voy a ponerle un ejemplo. El ejercicio no es bueno, no es malo. El ejercicio físico. Si usted va a un gimnasio, bien, yo no lo veo que es malo. Pero entre el ejercicio y seguir a Cristo, yo me pego la caminata. En vez de pegarme la caminata en la máquina esa, me la pego detrás de Cristo. Sí, las millas que sea. No, sí. Pero aquí es donde viene. ¿Por qué yo no me dejo dominar de eso? Tiene que haber una razón en mi mente para yo decir, no, yo no me dejo dominar de eso. ¿Cuál cree que sería esa razón, hermano José? Hermano Francisco. ¿Cuál cree que sería esa razón? Yo sé que están pensando ahorita y eso me agrada que piensen. Porque es que esa es la inteligencia. Mire, ya le voy a decir, 1 Corintios 10:23, ¿qué dijo? Por la creencia de uno. Por la creencia de uno, vamos a mirar. Pero ¿cuál es la creencia que usted debe tener? 1 Corintios 10:23, ¿qué nos dice, hermano Gilmar?
Primera de Corintios 10:23, ¿qué nos dice? Miren lo importante esto, los hermanos que están conectados y todo. Mana Carla Moro, Dios le bendiga. Muy importante esto. ¿Ya? Todo, Sí. todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces yo llego y miro algo y esto no edifica. O sea, edificar que el cuerpo de Cristo. Esto no edifica el cuerpo de Cristo. Mire, el apóstol Pablo dice, el ejercicio para poco aprovecha. No dice que no aprovecha, aprovecha. Pero ejercítate en la piedad que para todo aprovecha. Entonces yo llego y miro algo y digo yo, no, esto no edifica, esto no edifica. Entonces, yo le voy a decir algo. Yo puedo subirme en la máquina y eso no tiene de malo para los hermanos y las hermanas que les gusta ir a hacer el caso de ir a caminar por lo menos los hermanos que quieren, Dios le bendiga, hermana Ana, los que quieren ir al gimnasio, ¿ya? Pueden caminar, no hay problema. Por eso la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero nada. Siga, hermano Giovanni, Dios le bendiga. Presento al hermano Giovanni. Anoche estuvimos hablando y gracias a Dios que hoy pudo venir. Entonces nosotros estamos acá estudiando la palabra de Dios y estamos hablando de lo que a nosotros nos conviene y lo que hay cosas que no nos conviene. ¿Ya? Hay cosas que a nosotros nos conviene y hay cosas que no nos conviene. ¿Ya? Y a veces hay cosas buenas que nos conviene, pero si exageramos, también nos va mal. Entonces estamos hablando todo esto de lo que es 1 Corintios 6:12, puede leerlo nuevamente para poner al día a Ana y a Giovanni. Primer versículo, mire lo que nos dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, y todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, todas las cosas son lícitas para nosotros, pero no todas me convienen. Todas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pero para yo no dejarme dominar de ninguna de ellas, yo tengo que haber hecho una diferencia, ¿cierto? Esto sí y esto no. Pero ¿qué es lo que a mí me hace hacer la diferencia? ¿Ya? Entonces, la diferencia es, yo les decía a los hermanos, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos un ADN en nuestro cuerpo humano. Y si yo me llega un pensamiento, como le llegó a un pensamiento a alguien en Francia, y era una mujer y dijo, yo soy un caballo, pero estoy en un cuerpo de mujer, y quiero que me mutilen los pies y me pongan unas pezuñas o cascos de caballo. Eso era algo terrible. Entonces, en ese momento, nosotros vemos que esa persona tiene un pensamiento en su mente, todo le es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ella está cometiendo un error contra su ADN, ¿cierto? El que nos diseñó a nosotros, que es Dios, colocó un ADN en todo el ser humano y en los animales y en todo. Y ese ADN tiene un desarrollo y se forma lo que somos nosotros. Si el hermano Giovanni, no sé en qué trabaja, pero si él, vamos a decir, está desarrollando un plano de una casa y lo hace conforme al plano porque es de acuerdo a un proyecto que se está haciendo y debe de tener esto, balcón o lo que sea, y ya está todo diseñado y llega otro a cambiar alguna cosa y todo, puede meterse en problemas. No solamente por el cambio, sino que de pronto colocó una pared donde no hay un soporte y se va a caer todo eso. Entonces sería una palabra clave que tienen que aparecer ahí, no sería justo que el otro que gastó mirando todas las columnas y las vigas para diseñar todo y que no se fuera a caer, que venga otro, y eso sería una injusticia de parte del otro. Entonces aquí es donde nosotros aparece la justicia. Por eso Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Respetar la creación de ¿qué? De Dios. Eso es lo justo. Entonces nosotros cometemos una injusticia cuando la persona mutila alguna parte de su cuerpo porque le llegó un pensamiento. Yo vi algo tan terrible que me quedé asombrado. No sé si Giovanni lo ha visto en internet. Dice una mujer que ella quería ser, que ella era ciega, pero que había nacido en un cuerpo viendo.
y se dañó los ojos para quedar, no sé si usted vio eso. Y yo decía, ¿y qué, eso qué es? ¿Qué locura es? Y es una injusticia. Eso que ella ha hecho es una injusticia. Por eso es que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Para yo no dejarme dominar de las que a mí no me convienen, tengo que tener un conocimiento previo. ¿Y cuál es ese conocimiento previo que yo voy a tener? 1 Corintios 10, 23. Bueno, ya llegué, me tocó resumir lo que había dicho para que estuvieran al día. 1 Corintios 23, mire lo que dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, lo que edifica sí me conviene. Porque la persona tiene una casa y si le quiere hacer un eficient adicional, eso no está mal, ¿cierto? Si lo puede permitir, eso es una ayuda para pagar la cuota de ¿qué? De la casa. O sea, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, lo que edifica, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que no edifica, yo no me dejo dominar por lo que a mí no me edifica. Por eso es muy importante, hermanos, que leamos Efesios, ¿cuál es? 3:20 o 2:20, dice Cristo, dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los ¿qué? Apóstoles y profetas. Por eso hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. A mí me gusta enseñar, ¿ya? Y para enseñar pues tengo que bordear ese límite de las personas que hacen algo que no está correcto para poderlas orientar y decirle, mire, está haciendo un atropello contra tu cuerpo, ¿ya? Y entonces hay cosas que hay que mirarlas desde ese punto de vista. ¿Cómo nos dice Efesios qué es? 2:20. Mire lo que dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos que edificarnos en el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. Entonces, Jesucristo dice, el que me oye mis palabras, Giovanni, Jesucristo es el que dice eso, y las practica y las guarda, yo le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre una roca. O sea, imagínense una roca. No sé si usted ha visto las ciudades que están frente al mar en Italia. Están en una roca. Entonces viene el momento clave. Dice ahora, yo le voy a comparar, pero si alguien oye mis palabras, dice Cristo, y no los pone en práctica, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Entonces se imagina una casa sobre la arena, no tiene cimientos, cualquier cosita la tumba. Entonces aquí es donde viene nosotros cómo vamos a edificar nuestro conocimiento en las cosas de Dios. Primero, nuestra base principal es ¿quién? Cristo. El punto de vista de Cristo es lo principal. Luego viene lo que dijeron los apóstoles, que está de acuerdo con Cristo, ¿ya? Y así nosotros vamos a edificar. Por eso nosotros tenemos, dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los ¿qué? Apóstoles y profetas. Entonces, si nosotros vamos a mirar a los apóstoles que anduvieron con Cristo, todo lo que ellos enseñaron, y hacemos una comparación con los movimientos cristianos de hoy en día, ustedes van a ver una diferencia muy grande. Y aquí es donde volvemos a lo mismo. Por falta de conocimiento, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. Entonces aquí es donde tenemos que tener el cuidado de que nosotros debemos de edificar nuestro conocimiento en base de la justicia. Y ahora viene la parte clave. ¿Y cuál es la justicia? Porque por lo menos Giovanni está oyendo por primera vez buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Pero cuando yo le hablo de justicia, uno lo piensa en ¿dónde? Allá en el juzgado, allá en la corte, ¿cierto? Pero esa es la justicia que hay en la corte, fue la que fue dada en el Antiguo Testamento. Pero la justicia del Nuevo Testamento se revela en el Evangelio por fe y para fe. O sea, ya es una justicia diferente. La del Antiguo Testamento es para controlar aquí a los malos y que la gente pueda vivir en paz. Pero la justicia, que es absoluta, es para cambiar al hombre y que pueda vivir en paz. Pero acá era un ladrón y ahora entró la justicia del reino de Dios y dice, ya cambio, ya. Me gustaba, vamos a decir, tenía un vicio.
me gustaba, vamos a decir, un vicio, vamos a decir, cigarrillo, cocaína, lo que sea, y es que el cuerpo me pide, porque eso crean adicciones, pero entró la justicia de Dios y lo hizo libre de esa adicción, ¿ya? Entonces, por eso Cristo dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, eso está en la Biblia, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa parte de amar a los enemigos es fundamental, porque si yo le voy a predicar a alguien el evangelio y al mismo tiempo lo rechazo por el error que está viviendo, entonces yo a quién le voy a predicar, no tendría, que era lo que hablábamos anoche. Entonces muy importante esto. Ahora, viene ahora, ¿de qué no me dejaré dominar? De todo aquello que no me edifica, yo no me dejo dominar. Ok. Ahora, ¿cómo destruyo lo que a mí me conviene con injusticia? Ahora vamos a mirar. ¿Cómo destruyo a lo que a mí me conviene, pero con injusticia? Pero me conviene. Hay cosas que nos conviene a nosotros en lo relativo, pero frente a Dios no nos conviene. Y voy a poner un ejemplo sencillo que puse acá. A mí me conviene ir al gimnasio y estar en la banda, ¿cómo le llaman la caminadora? ¿O cómo le dicen transportadora? ¿O cómo le dicen? Eso. Entonces, eso me conviene a mí. Eso no tiene nada de malo. Pero resulta, vamos a poner el ejemplo, resulta que me aparece Jesucristo y me dice, ¿cuánto llevas ahí caminando? Todo? Hago siempre 2 horas, exagerando. Entonces le dice Cristo, mira, ¿por qué no ven conmigo y caminas y yo te voy a enseñar muchas cosas y camina las 2 horas pero conmigo? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo destruyo lo que a mí me conviene con injusticia? Porque si yo estoy en la caminadora ahí y viene Cristo y me dice, es un ejemplo para que podamos entender nuestra mente. Y me dice Cristo, mira, ven y camina conmigo y de paso yo te doy mucha sabiduría, te doy mucha enseñanza. Y entonces yo digo, bueno, a mí me conviene estar acá, caminando porque es algo que es sano, bueno. Pero en el momento que me presenta Cristo y me dice, ven conmigo a caminar, entonces entre ellos, entre Cristo, que es caminar con Él, y entre caminar con el gimnasio, viene una injusticia. ¿Cuál sería la injusticia, hermano Giovanni y hermano Francisco? Que caminando no va a ningún lado, se queda ahí. Sí, si se queda ahí en el gimnasio, no puede caminar con Cristo. Entonces, es algo que nos conviene en lo relativo, que es para ¿qué? Para nuestro cuerpo. Entonces, hay cosas que por conveniencia la podemos hacer, pero hay momentos en que ya, si me aparece Cristo, yo boto todo y me voy con Él caminando porque necesito que me hable más de las cosas de Dios. Entonces, si yo me quedo ahí, cometo una injusticia con Cristo. Y Cristo se va a quedar, oye, no puedo. Y eso le pasó al joven rico. No era que era malo tener riquezas. El joven rico tenía posesión y todo eso. Pero le dice Cristo, le dice el joven rico, ¿y qué más me hace falta? Y entonces el joven rico se queda esperando a ver, de pronto me dice, no, usted está perfecto, ya está completo. Y Cristo le dice, mira, deja todo eso y ven, sígame y serás perfecto. Y el hombre no lo siguió. ¿Qué cometió, hermano? Justicia. ¿Cómo? Justicia. Injusticia. Hizo una injusticia. Pero él hizo algo que a él le convenía. ¿Con qué? Con injusticia frente a lo otro. Pero si él decide irse con Cristo, pues había hecho la mejor elección. Los apóstoles le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a recibir a cambio de eso? Bueno, ustedes que lo han dejado todo y están conmigo, para arriba y para abajo, y han sufrido, ustedes se van a sentar en 12 tronos. Y van a juzgar las 12 tribus de Israel. Y eso es lo bonito. ¿Va a juzgar las 12 tribus de qué? De Israel. Y eso es lo bonito cuando uno comprende esto. Entonces, aquí es donde yo quiero poner que ustedes tengan, y qué bonito, Giovanni, que usted está oyendo esta enseñanza, porque es una enseñanza que para ser la primera vez que viene acá, es una enseñanza que lo pone a uno como contra
la pared, ¿sí? Uno dice, bueno, yo creo en Dios y todo eso, pero yo no miraba esos niveles. Porque el joven rico, de todas formas, no siguió a Cristo, pero él tuvo la salvación porque guardaba, ¿qué? Los mandamientos. Ese paso adicional era ¿para qué? Para ser perfecto. Y mire lo que dice. Era para ser rey y ¿qué? Y sacerdote. Por eso dice, el que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Me servirá. Todo tiene algo. Y eso es lo bonito de la Biblia. ¿Ese versículo cuál es? El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Vamos a mirar. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Es muy importante que nosotros entendamos esto en nuestra mente. Que usted llegue y le proponga al mundo algo y usted sepa decir, si yo hago eso, cometo injusticia con el plan de Dios. Y si yo no lo hago, cometo justicia con el plan de Dios. Por eso es que Dios aprueba lo que es justo. Salmo 101:6. Mire lo que nos dice hermano Gilmar. Mire lo que dice ahí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Mira, el que ande en el camino de la perfección, me servirá. Si usted ve el joven rico, él guardaba los mandamientos. Dios, deja todo y ven, sígame y serás perfecto. Pero pero él no pudo dejarlo, pero los apóstoles dejaron todo. ¿Y quién eran los que le servían a Cristo? Los apóstoles. Estos me servirán. Ahora vamos a otra pregunta. ¿En qué consiste la palabra dicha como conviene? Aquí está en lo relativo, está en lo absoluto. Ustedes es que hacen las personas, uno tiene una idiosincrasia de cada país, ¿ya? Cada país dice una cosa, pero uno va a decir eso en otro país y se gana hasta de pronto una cachetada porque es una vulgaridad. Pero acá dice, ¿en qué consiste la palabra bien dicha como conviene? ¿En qué consiste la palabra bien dicha como conviene? Vamos a analizar todos los tiempos de una palabra bien dicha como conviene. ¿Ya? Todas las palabras las vamos a pronunciar bien, eso no hay ningún problema. Pero ¿cómo es buen dicha cuando conviene? Imagínese, hermano Francisco. ¿Alguna vez usted tuvo algún problema con alguien porque dijo algo y el otro lo entendió mal? ¿Alguno han tenido esos problemas? Aquí es donde viene la parte, lo que dice la pregunta. ¿En qué consiste la palabra dicha como conviene? Ahora vamos a mirar ya no la conveniencia de nosotros en acción de decidir en algo, sino que ahora viene lo que conviene que nosotros, ¿qué? Hablemos. Bien dicha, como conviene, porque hay cosas que yo las puedo decir y no convenía decirlas. Me convenía, pero no fueron dichas bien. Entonces vamos a mirar el libro de Proverbios 15:23 para mirar en qué consiste la palabra bien dicha como conviene, ¿ya? Esta es la enseñanza que yo te estaba hablando y aquí todos los sábados nos reunimos para hacer esta clase de enseñanza, Giovanni. Proverbios capítulo 15 y versículo 23, hermano Giovanni, vea lo que dice. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuán buena es. Nuevamente. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15, dije yo. 23. 15:23, sí. Fíjese, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces aquí tenemos algo que uno dice, bueno, yo voy a decirle a este muchacho, lo veo trabajando, pero está tomando mal la herramienta y se puede bajar un dedo. Pero si resulta que yo no le dije eso a tiempo, aunque se lo diga ya después, ya él recibió ¿qué? El accidente. Entonces, por eso dice acá, entonces, ¿cómo me conviene ahí? ¿Me conviene decirle antes o después? Me conviene decirle antes. Entonces, por eso dice,
Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces aquí hay algo que a mí me conviene decirlo en lo relativo. Escúcheme bien porque esto es bien importante. Bueno, no he explicado lo relativo y lo absoluto para Giovanni. Lo relativo es todo lo que se refiere aquí a nuestro medio ambiente. Y lo absoluto es con relación con Dios y nuestra salvación y nuestras decisiones con Dios ya. Eso es en lo absoluto. Entonces, en lo relativo, yo le digo miren, no lo hagas así porque te vas a esto. Entonces, a tiempo es cuán buena es esa palabra. Y entonces a mí siempre me conviene en lo relativo decirle antes de que suceda el accidente. Antes de que suceda. Porque yo le digo después, ¿ya para qué? Ya el otro ya se llevó el golpe, se llevó eso. Entonces ahora eso en lo relativo, porque en lo absoluto es diferente. Pero vamos a mirar ahora en qué consiste la palabra, dicha como conviene, cuando es a su tiempo, qué buena es. Ahora, en lo absoluto, ¿quién da esa palabra o esa comida a su tiempo? Salmo 145, 15, en lo absoluto. Por eso es que las palabras de Cristo y las palabras de Dios es lo más hermoso que hay. 145, 15, ¿qué dice? Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Los 145, versículo 15. Aquí está. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida ¿a qué? A su tiempo. A tiempo. A su tiempo. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios lo da que a su tiempo, eso está a nivel ¿qué? Profético. El evangelio no podía llegar en la época de ¿quién? De David. El evangelio no podía haber llegado en la época, vamos a decir, de Moisés. Porque lo primero tenía que ser la ley. Dentro de la sabiduría de Dios, primero tenía que ser la ley. Pero después el evangelio vino en el momento preciso. Cristo dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, y fue el momento preciso. ¿Por qué fue el momento preciso? Porque si hubiera llegado en el 2000 el evangelio, pues la gente ya no habría cómo probar, o sea, no habría tantas pruebas como tenemos hoy. Tenemos 2000 años atrás para probar que las palabras de Cristo es la verdad absoluta. Porque todo ha cambiado, pero las palabras de Cristo nunca han cambiado. Hay palabras que han hasta desaparecido. No sé si alguna vez yo hablé esto con Giovanni, de que desapareció tanto el objeto como la palabra viper. No sé si usted alguna vez usó el viper, ni sabe que sí lo usó. El viper, eso desapareció. Y eso va pasando así. Pero las palabras de Cristo siguen intactas, porque es una verdad absoluta. Pero Dios dice que Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Entonces Cristo da la palabra, cuán buena es y todo, porque es que a su tiempo, en el nivel que, hermana Ana, profético. A mí no me puede llegar algo. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, y eran los apóstoles, dice, mire, yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero ¿qué les dice? Pero aún ustedes todavía no están ¿qué? Preparados. Yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero es que aún no están preparados. ¿Usted sabe lo que es tener un arma en la casa y que la coja un niño? ¿Usted cree que el niño está preparado para eso? No. Entonces Jesucristo es lo mismo. Y los apóstoles, hermano Noé, los apóstoles dijeron a Jesucristo, dijeron cuando llegaron a una ciudad y los botaron, de la ciudad de los samaritanos, Pedro, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como hizo el profeta Elías? Y Jesucristo, Dios mío, menos mal que no le he dado ese revólver de hacer desde el fuego del cielo, si no, estos matan a todo el mundo. Y le dice, Cristo lo reprende y dice, óyeme, ¿ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿Ya? Porque, y luego agrega,
Usted no sabe de qué espíritu soy, porque es que yo no he venido a perder las almas, yo no he venido a matar, yo he venido a salvarlas. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué Elías funcionó de esa manera y fue correcto ante Dios? Porque eso estaba en el Antiguo Testamento, que era la ley ojo por ojo, diente por diente, con la justicia relativa. Pero ahora estamos con la justicia absoluta, que es cambiarle la mente al hombre. Entonces, si yo me le voy a acercar a ese hombre, y al mismo tiempo lo estoy condenando, ¿cómo lo voy yo a cambiar? Entonces hay un problema grande ahí, perdón. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es el aspecto de lo que es, en lo absoluto, quién da esa palabra que es, o esa comida que es a su tiempo, el mismo Dios. Ahora, vamos a mirar en Daniel capítulo 10 y versículo 10. ¿Qué problema tiene la palabra cuando sale de parte de Dios en lo absoluto? ¿O qué problema no? ¿Qué enfrenta la palabra cuando sale de parte de Dios? Daniel 10:10, puede leerlo, hermano. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, a causa de sus palabras yo he venido. Daniel, el profeta Daniel, un joven, llegó a Babilonia. Y en Babilonia escribió el libro de Daniel. Y a él le fue revelado muchas cosas. Pero en una de las oraciones fue oída la palabra. Y de una vez fue oída y de una vez tuvo la respuesta. Por eso la pregunta, ¿qué pasa con esa palabra dada en lo absoluto y tiene que darse en lo relativo? Entonces ahí viene lo que hablamos anoche, que se presenta algunas batallitas. En este caso se presentó esto en el Antiguo Testamento porque todavía Cristo no había ido a la cruz de Calvario. Lo mismo le pasó a los apóstoles, que yo le dije a usted que Jesucristo le dijo: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que no falte, ¿qué? Vuestra fe. Todo esto pasaba antes de ¿qué? Del Calvario. Después del Calvario pasa de una manera relativa. En lo absoluto ya las cosas cambian. En lo espiritual relativo sí existe la batalla. Ahora, eso fue dado, pero el versículo 13, ¿qué dice? El versículo 13, ¿qué dice? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuse durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Imagínese. Entonces la palabra salió y vino el ángel. Y el ángel no podía llegarle a darle la palabra a Daniel. Durante 21 días tuvo que batallar ¿con quién? Con el príncipe de Persia. Tuvo que venir el arcángel, ¿quién? Miguel, dice ahí, arcángel Miguel, para ayudarlo y poder pasar. Entonces uno dice, óyeme, eso parece una película de esas del último. No, es que eso existe. Y entonces ya vino y le ayudó y él pudo llegar donde ¿quién? Donde Daniel, a darle una palabra. Entonces, aunque el Salmo 145 dice que él da esa palabra, esa comida a su tiempo, eso en lo absoluto. Porque en lo absoluto dice ahí que él tan pronto oró, fueron oídas sus palabras y su oración fue escuchada y dada la respuesta. Pero en lo relativo, ¿qué pasó? Se demoró 21 días. Pero le llegó la palabra, sí, pero llegó 21 días después. Aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Hay personas como el que estaba al lado de la cruz de Cristo y el otro. Pero el que estaba al lado de la cruz de Cristo, la palabra le llegó en lo relativo tardísimo. Pero lo bonito fue que él utilizó esos 3 ingredientes para poder recibir la bendición de Dios. ¿Cuáles son esos 3 ingredientes que debe tener el hombre para llegar a Dios, hermano Francisco? ¿Cuáles son los 3 ingredientes que debe tener el hombre para llegar a Dios y que Dios lo reciba, hermano José? Fe. ¿Cuáles son los 3 ingredientes, hermano Noel? Creer. Vamos a leer en Miqueas 6:8.
Por eso es muy importante todo esto. Hay unos ingredientes que son muy importantes, ¿ya? Para yo poder recibir lo que Dios me quiere dar, hay dos cosas. ¿Qué es lo que dice, hermano Gilmar? Mire lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Mire, Dios, oye hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Mira. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La fe está dentro de qué? De la justicia. Porque dice, en el Evangelio se revela la justicia que es por qué. Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y lo otro que es misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y lo otro que es humillarte ¿qué? Ante tu Dios. Por eso, o sea, la humildad. Humillar es la humildad. Por eso es que es muy importante. Porque los que son humildes, el hermano Gilmar daba la explicación de Hechos capítulo, ¿qué era? 17:11, que decía, y estos eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, los cuales comenzaron a escudriñar las escrituras para ver si era verdad como se decía. Entonces, el que es noble comienza a escudriñar las escrituras, porque yo tengo que entender esto, porque yo estoy mirando que este mundo vaya al abismo. Entonces, yo tengo que dedicarme en esto. Entonces, ese es una palabra que fue dada por Dios en el Antiguo Testamento antes del Calvario. Se demoró 21 días en llegar, pero no por culpa de FedEx, sino por culpa de que había el príncipe de Persia, porque las palabras de Dios lo tiene, pero ahí había todavía ese problema, porque todavía no había dado Cristo al Calvario para dominar todo eso. Pero cuando Cristo resucita, dice, toda autoridad, toda potestad me dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Ya no hay asunto de eso. Entonces vamos a leer el 18. ¿Qué nos dice el 18 de Daniel 10? Pero ahora el 18 para que miremos todo esto. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Habla el Señor porque me ha fortalecido. ¿Y el 21? 21. Sí. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, el único que ayudaba al arcángel era Gabriel. Gabriel era el arcángel. Era el otro arcángel Miguel. No, arcángel Miguel y ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Y entonces el ángel Gabriel dice, mire, yo te voy a decir algo. En el 21 hay un libro que uno dice, ¿y cuál es el libro de la verdad? Yo te voy a declarar lo que está, ¿qué dice? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, que él alcanzó a ver del proyecto de Dios llamado Evangelio, que el que venía a dar Cristo. Ese es el libro de la verdad, el Evangelio. Por eso es que Cristo le dice, Daniel, cierra ese libro y séllalo, porque hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Hasta el tiempo del fin de ¿qué? De esta generación hasta que termine la ley. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Entonces, él está, y por eso él dice en Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Dice, los entendidos comprenderán, pero ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. Entonces, lo importante, Giovanni, en este tiempo es que tú puedas comprender las Escrituras. Porque al comprender las Escrituras, al comprender usted las cosas, usted va a ser una persona conforme a la imagen y semejanza de Dios. Mire la diferencia que hay en los trabajadores. ¿Quién hace mejor el trabajo? ¿El que comprende las cosas como son o el que no las comprende? El que comprende hace mejor el trabajo. Uno mira todas las diferencias que hay en las diferentes personas y eso es. Entonces, muy importante todo esto. Ahora, aquí dice
que en el libro de la verdad, pero fue sellado hasta el tiempo del fin. Y entonces ahora viene la palabra en lo relativo. Ahora estamos hablando, todo lo que está en Dios es absoluto. Pero al entrar eso aquí en este medio ambiente se vuelve ¿qué? Relativo. Entonces lo relativo, mire lo que pasa. ¿En qué momento llega esta palabra en lo relativo? O sea, de este libro, de la verdad, ¿en qué momento llega? Mateo 24:45 para una parte, pero llega a través pues de Juan el Bautista, que primero predica el Evangelio, y también de Jesucristo, pero luego están todos los apóstoles y luego todos los que servimos. ¿Qué nos dice Mateo 24:45? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado. Aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está como fuerte esas palabras, y las dijo Cristo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento, como dice ahí? A tiempo. A tiempo. Entonces aquí hay algo muy, muy importante. Porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio antes de que comience las copas de la ira sobre la tierra. ¿Y para librar qué? Para librar a los humanos, a toda la creación de Dios, librarlos de lo que es el gobierno del anticristo. Puedo decir como para librarlos de que sean separados de Dios, totalmente ya. Ahorita la ciencia ha aumentado tanto que ya saben, ya como crearon la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial dice, yo soy consciente de que yo existo. Eso dice ya la inteligencia artificial. Entonces ya los científicos o todos estos que diseñaron se dieron cuenta que es un conjunto de energía que pueden dar comandos el uno al otro y hacen un espíritu. Entonces digo, no, nosotros sabemos que en el hombre hay algo que es eterno y es su espíritu. Ese espíritu que está en la mente. Entonces ellos quieren apoderarse de ese espíritu y patentarlo como si fuera de ellos. Ellos llaman ya, primero el hombre humano, llega el humanismo, el transhumano, luego viene el hombre, el hombre singular, y ya después lo que dijo Satanás, si usted comen de este árbol seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y después del hombre transhumano viene el singular, y ahí es donde dice, todos seremos un Dios. Lo dicen los científicos ya. Porque entonces yo ya no tengo que pensar en mi cerebro como independientemente, sino que yo estoy conectado a un todo, como si fuera por internet, y alguien me dice, oye, ven, y esto, y yo, ok, ya sé. Y ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal que lleva al hombre, y lo presenta es Satanás, es el que lo ofrece, y dice, usted será como un Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, aquí tenemos a alguien que ya presenta es la palabra de Dios a tiempo. Y dice Cristo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo ¿qué? Esa labor. Y dice, a este yo lo voy a poner sobre todos mis bienes. ¿Y cuáles son los bienes? El reinado milenial en Cristo. Ahora viene, ¿cómo debemos de predicar y cómo debemos de instar, ¿ya? Instar significa insistir en ello con ahínco, instar, como motivar, como si yo tengo que repetir esta enseñanza a Giovanni una o dos o tres veces, se la repito porque lo que quiero es lograr el cometido que Dios quiere contigo, que es darte la salvación, ¿ya? Y ahora viene lo que es, vamos a decir, impugnar también, combatir, contradecir, refutar, bueno, eso es diferente, impugnar. Cuando yo estoy predicando el Evangelio, inconscientemente yo estoy impugnando.
¿Por qué? Porque yo tengo que contradecir lo que es todo lo injusto, lo impugno. O sea, yo combato eso, combato la mentira, combato la injusticia, contradigo eso y refuto eso. Eso es impugnar. Entonces, ¿cómo debemos de predicar y cómo debemos de instar? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Cómo yo debo de predicar y cómo debemos de instar? Instar, o sea, motivar al ser humano a que se una con Dios. ¿Cómo dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, aquí en lo absoluto, ahora viene algo. Yo aquí sí puedo predicarle a tiempo y fuera de qué, de tiempo ya. Mientras que eso es lo relativo, pero en cuanto al evangelio, porque en lo otro, si no le digo a tiempo, pues se corta los dedos con la máquina. Pero en esto sí tiene que ser a tiempo y fuera de qué, de tiempo. Ya está el borde de la muerte, el que está allá al lado de Cristo en la cruz. Y le dice, bueno, yo sí estoy acá porque la verdad, yo sé que he cometido lo malo y merezco esto, pero este justo no ha hecho nada. Y para él hacerle esa propuesta a Cristo, él tenía que haber oído del reino de Dios antes, pero no lo aceptó. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le da una palabra ya frente a la muerte. Vamos a decirlo, por estar frente a la muerte fue a tiempo, pero por estar frente a la vida fue ¿qué? Tarde. Tarde porque tenía que verlo antes, pero le tocó así. Entonces por eso es que yo debo de predicar ¿qué? A tiempo y dar la palabra también afuera de tiempo. Porque si yo digo, no, este se va a morir, ¿para qué le predico? Estaría yo cometiendo una ¿qué, hermano Francisco? ¿Una qué? Injusticia. Porque es que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Mire todo lo que... Y en todo eso usted va a entender, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo por el conocimiento de que yo tengo que en todo tener que la justicia. Ahora, ¿por qué lo que edifica es lo que me conviene? ¿Por qué lo que edifica es lo que me conviene? Uno se pone a pensar, pero ¿por qué lo que edifica es lo que me conviene? Y Cristo se lo tuvo que decir nada más ni nada menos, adivina a quién. Hermana Ana, se lo dijo a el gran profeta, a Juan el Bautista. Porque Juan Bautista en lo relativo miró a Cristo y que, si yo lo miro, había hecho lo mismo. Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Si tú, Jesucristo es el que me debe bautizar a mí. Y eso le dijo Juan Bautista, que era un profeta, dice, pero tú vienes, cuando yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. En lo relativo sí, era como él pensaba, pero como es que tenemos que cumplir la justicia del reino de Dios. Aquí viene una parte que es muy importante que yo quiero que lo entiendan. Mateo 3:15, ¿qué nos dice? Porque lo que edifica es lo que me conviene, y lo dice Cristo. Y aquí es donde viene la parte del bautismo, hermano Giovanni. Claro que no lo estoy diciendo ahorita, sino para que usted vaya mirando todo este proceso que hay. Entonces aquí, ¿qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que no me conviene? Pero todo eso, esa decisión para yo hacerla, tiene que ser con sabiduría y conocimiento. Y mire que Cristo quería ser bautizado y Juan Bautista no lo quería bautizar. Pero él porque no tenía ese conocimiento pleno, ¿ya? Mire lo que dice Mateo 3:15, léalo, hermano Giovanni. Hermano Gilmar, perdón. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mire. Entonces le dejó. Entonces, el profeta Juan Bautista no quería bautizar a Jesucristo. ¿Estaba equivocado? No, estaba respetando los rangos que hay aquí en lo relativo. Y por eso es que aquí hay que tener mucha sabiduría. Porque es que por encima de todo quien sea, está la justicia y la verdad. El querubín protector era uno de los rangos más altos, pero el arcángel Miguel tenía que respetarlo a él por su rango.
¿Sí me entiende? En lo relativo sería así. Pero cuando el querubín protector comete y hay maldad en él, el arcángel Miguel, dígame. ¿Querubín? Querubín es el que se convirtió en Satanás, el querubín protector. Era un ángel de mucho rango antes, o sea, ya diferente. Los querubines, ¿cuántas alas que tienen? 6 alas. Creo que los querubines tienen 6 alas, ya es diferente. El ángel es muy semejante a nosotros, pero en un cuerpo de luz. Y todos vienen los arcángeles, los querubines y los serafines. Los serafines y los querubines. Cuando en el querubín se halló maldad, el arcángel Miguel, que era el menor en rango, lo enfrentó. Porque el sistema de Dios iba a apoyar a ¿quién? Al que tenía la justicia. Y así fue que lo venció. Y ahorita un simple ángel, ahí está en Apocalipsis, un simple ángel toma a Satanás, que era el querubín protector, lo lanza al abismo y pone una cadena, lo ata con cadena y nunca puede salir por 1000 años cuando él venga a reinar. 4 alas. ¿Tienes que dice ahí? Los querubines, 4 alas. 4 alas. ¿Puedes leerlo, hermana? Ok. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta la actitud de Cristo. Tú me tienes que bautizar. Pero hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Para que cumplamos ¿qué? El propósito. Toda justicia. Toda justicia, para que cumplamos toda. Entonces, lo lógico era que Jesucristo bautizara ¿a quién? A Juan Bautista. Eso era lo lógico dentro, yo lo pienso así, dentro de mi punto de vista, lo lógico era eso. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender lo que es la justicia. Y aquí es donde donde nosotros tenemos que dar un paso, hermanos y hermanas. Hermana Ana, nosotros no podemos ser todo el tiempo cuadriculados, sino funcionales. ¿Qué es ser cuadriculado y qué es ser funcional? Cuadriculado es que se dedica a las leyes que hay y todo eso. Sí es bueno eso, pero hay que ser funcional porque si en lo funcional, si no somos funcionales, hay que ser funcionales a veces. ¿Ya? Si yo voy por un carril, escúcheme bien, y voy a pasarme este carril, lo más lógico es que yo tengo que poner la luz y mirar que no venga nadie. ¿Ya? Yo recuerdo que estaba en Miami y yo iba por una carretera y iba mirando el retrovisor y mirando todo. Y no venían carros. Y yo voy así cuando se bota un carro de frente. Si yo soy cuadriculado, ¿qué hago yo? Sigo y lo choco. Pero en ese momento había un peligro y tuve que ser, ¿qué? Funcional. Lo evité y me hice a un lado y salí. Y bien atrás venía uno y me alcanzó y me dijo, óyeme, usted parece un torero. Como sacó ese carro. Dije, bueno, había visto por el retrovisor y venía yo preparado, porque yo miraba muchos carros así de parque. Dije, no sea precavido y preventivo. No sea que alguno de esos debe por salir y me dañe el rato. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser eso, funcional. El ángel, el arcángel Miguel, no podía enfrentarse al querubín protector. Pero en el momento en que en él se haya maldad, es necesario que cumplamos ¿qué? Toda justicia y lo enfrenta el de menos rango. Y les voy a decir, en lo relativo pasó eso con una empresa. Había una empresa que su función era las cámaras fotográficas y el negocio de ellos eran vender los rollos. Y apareció un vendedor, un trabajador y dice, mire, yo saqué la fotografía digital. Hagámosle en la empresa. No podemos, porque es que esta empresa, el detalle es vender rollos, ahí es donde están las ganancias, vender los rollos, eso. Y entonces el hombre tenía una mente ¿qué? Los jefes tenían una mente ¿qué? Cuadrada. Entonces el hombre se retiró y fue y se la vendió a otra empresa. Hoy esa empresa fracasó. Fracasó. Por no ser, uno tiene que ser cuadriculado en el momento que hay justicia. Pero yo tengo que dejar de ser cuadriculado y ser funcional por cumplir ¿qué? La justicia también. Por eso Jesucristo dice, es necesario que dejemos ahora todo, deja esto y cumplamos toda justicia, bautíceme.
Me comprende todo esto. Por eso todo esto, si uno va a tomar la decisión, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Miren lo tremendo que es la sabiduría. Si yo le hago a usted la pregunta a Giovanni, ¿tomar la decisión de ser bautizado es justicia o es injusticia? Justicia, ahí está. Y eso lo puede decir por el conocimiento que ya adquirió. Pero uno le va a predicar otro el Evangelio y Jesucristo dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Pero la persona no puede tomar decisiones, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Por eso yo les voy a decir, métanse en estas enseñanzas y asimilen lo que más puedan y anoten para si tienen tiempo, pero si ahorita mismo ustedes pueden ir grabando, háganlo mejor. Ahora, ¿cuándo no hacemos agravio? La palabra está ahí detrás, facilito, ¿cierto? Cuando yo no le hago agravio a alguien, cuando yo hago algo que es justo, ¿cierto? Pero si yo hago algo injusto, ¿le hago qué? Agravio. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 2. 22, ¿qué dice? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ok. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿qué? A su viña. O sea que ahí no hay agravio porque están con mutua conveniencia, ¿cierto? Yo voy a trabajar con Giovanni me dice, mire, yo te pago el día que así. ¿Y qué tengo que hacer? Esto y esto. ¿Está de acuerdo? Yo digo, sí, estoy de acuerdo. Ahí hay mutua ¿qué? Conveniencia. Ahí no me está usted agraviando ni nada porque yo estoy mutua de conveniencia. Ahora, viene la otra parte. Entonces vamos a mirar ahora. Vamos a mirar, eso es un convenio y eso es justo. Ahí es justo. Ahora, ya convenido, lo convenido y que recibirá lo que es justo. O sea, viene lo que es un denario, pero ahora viene el versículo 5, lo pueden leer, el 5, ¿sí? El 7 primero, el 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Voy a resumir todo esto. Entonces, esta es una historia, una parábola de los obreros de la viña que la enseñó Cristo. Cristo dice, mire, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos. Él pone un ejemplo, una parábola así. Bueno, voy a hablarle por parábolas a ver si pueden asimilar lo que yo quiero decirle. El reino de los cielos es como un hombre que es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Encontró a unos y dijo, bueno, yo les voy a pagar, ahí dice, un denario al día. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Salió a las 9 de la mañana y contrató a otros. Salió a las 12 del día, contrató a otros. Salió a las 3 de la tarde, contrató a otros. Y salió a las 5 de la tarde. Y trabajan hasta las 6, contrató a ¿qué? A uno. Una hora nada más. Y a eso es que les dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es ¿qué? Justo. Eso fue. Y estuvieron también otra conveniencia ahí. Pero mire lo que pasó. Vamos a leer ahora el versículo. ¿Qué pasó? Vamos a leer el versículo 12. El 10, por favor. Al venir también los primeros pensaron que habían No, de recibir. lea el 9, por favor, el 9. Mire, escuche, esto lo dice Cristo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Ahí. Entonces uno dice acá,
estas personas, ¿qué está pasando? Van desde las 6 y trabajan de 6 a 6, se aguantan el solazo y todo, que eso es duro. Pero van desde las 5 de la tarde y también reciben un denario. Y Cristo dice que eso es justo. ¿Por qué? Porque cuando Él les pregunta, dice, nosotros todo el día estamos acá y nadie nos ha contratado. O sea que eran personas que estaban dispuestos ¿a qué? A trabajar. Pero si dice, no, es que nosotros nos levantamos a las 1 de la tarde y llegamos aquí a las 4. Ellos no dicen eso. Hemos estado aquí, ¿qué? Todo el día. Entonces ellos tenían los mismos gastos que tenían los que habían empezado a las 6. Pero en lo relativo es que, injusto en lo relativo, pero en la sabiduría de Dios era necesario darle a ellos que tenían también hijos y familia igual que los de las de, porque habían estado todo el día esperando. Entonces por eso Cristo le dice, yo no le hago ningún agravio a ustedes, porque usted convino eso conmigo, que un día era un denario. Y ahora viene la respuesta de la justicia. Mire lo que dice el versículo, el 15. ¿Qué dice acá? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ok. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto es lícito y le conviene. ¿Acaso yo no puedo, dice, no me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? Bueno, ese patrón es bueno, pero bueno con sabiduría. Por eso el comunismo no puede ejercerse, porque el comunismo es, no digo la palabra, pero el comunismo es falta de sabiduría, porque es que dentro de la justicia se sirve en dos bandejas, con igualdad y con equidad. Y ahí es donde el comunismo falla, porque el comunismo solamente tiene la igualdad, pero no la equidad. La equidad es un paso de sabiduría muy grande. Equidad es darle a cada uno lo que necesite, en el aspecto, darle a cada uno lo que, según la capacidad que tiene esa persona. Y eso lo practica Cristo. La igualdad lo hizo en esto, para recibir con justicia. Pero la equidad lo hace con los talentos. Si mira uno y dice, hermano Francisco, 10 talentos. Hermano tal, 5 talentos. Y miró por ahí a otro, démosle uno porque quién sabe si puede. Y dice, y repartió los talentos de acuerdo a qué, a su capacidad. ¿Qué haría un jefe que tiene tantas cosas que hacer y no reparte las cosas de acuerdo a la capacidad de cada uno para hacer el trabajo? Un error gravísimo. Y eso es lo que Cristo hace con la justicia. Equidad para darle a cada uno según su capacidad. A eso te falla el comunismo, que el comunismo quiere hacer igual a todos y no es así, porque el emprendimiento está de por medio. Ahora, que ya me quedan 3 versículos, nada más, 3 y terminamos, y se nos fueron 2 horas, hay que darle allí 1 hora más. ¿Quiénes son los llamados y pocos los escogidos? El 16. Puede leerlo, el 16. Mateo Así, 20, 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta es una parte importantísima. Muchos son llamados y pocos, ¿qué? Los escogidos. Cuando Cristo salió a predicar, muchos oyeron el llamado de Cristo, pero solamente fueron escogidos, ¿cuántos? 12. Ahora viene la pregunta, ¿en qué grupo usted le gustaría estar? Escogidos. En los escogidos. Pero para ser escogido uno tiene que tener mucho conocimiento para primero dar el paso de seguir a Cristo por donde quiera que Él vaya. Él no está ahorita presente acá, pero sí lo podemos seguir por donde quiera que Él vaya a través del Evangelio que se nos está predicando. Y entonces, esa es la frase, muchos serán llamados y pocos los escogidos. Esos últimos resultaron ganando igual que los primeros, porque entraron dentro del rango de ser, ¿qué? Escogido. Y aquí es donde viene la palabra de lo que son, qué significa ser uno escogido por Dios. ¿Ya? Por eso es que Jesucristo llega y dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Listo, todo el mundo. Entra ahí. Pero luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí cambia todo. ¿Sí o no? Niéguese a sí mismo. Y fuera eso, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué? Y el que la pierda, por causa de mí y del evangelio, la hallará. Entonces, el asunto no está fácil. Desde el punto de vista de Cristo no está fácil. Pero resulta que él dice, ustedes nada pueden hacer separados de qué? De mí. Si usted se une a Cristo, yo le decía a alguien, ¿a quién fue que yo le dije? A un compañero de trabajo. Estábamos orando y al final digo yo, ¿usted le gustaría aceptar a Cristo y dejar su vida, ponerla en las manos de Cristo? Y me dijo, se quedó así y yo le estaba casi mirando la mente. Yo, ¿qué voy a poder? Yo esto. Le dije, mire, te voy a decir algo. Usted no puede ni yo tampoco habría podido. Pero el que va a hacer la obra en ti, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo. Nadie puede por sí solo, Giovanni. Pero el que va a hacer la obra en ti es que Cristo. Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Eso es lo que hace Cristo. Si alguno oye mi voz, usted la está oyendo. Y luego lo único que tiene que hacer es abrir la puerta y decirle, entre. De ahí en adelante lo va a hacer ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y el dejar entrar a Cristo a nuestra vida, ¿eso es justicia o injusticia? Justicia. Tengo otros versículos, pero lo voy a dejar así. ¿Cuál es el concepto de que nos conviene? Que nos conviene, pero vamos a dejarlo así. Ahora, ¿usted ha ido alguna vez usted ha aceptado a Cristo en alguna iglesia cristiana, Giovanni, o no? ¿Le gustaría esta noche usted abrirle la puerta de su corazón y decirle, Señor, yo no puedo seguir esta vida, pero si tú me ayudas, listo, lo vamos a hacer? O sea, aceptado así su diciendo, pero no para bautizarme, se dice. No, para seguir a Cristo y ya después toma la decisión de bautizar. Sí lo ha hecho ya. Sí. Ah, muy bien, lo felicito. Entonces ahora, mire lo que dice. ¿Cuál es el concepto de Pablo que nos conviene a nosotros? Segunda de Corintios 8:10. ¿Qué dice, hermano Gilmar? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Segunda de Corintios 8:10. ¿No sabes? En esto doy mi consejo. Nuevamente. Léalo. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Eso, el consejo. Porque esto conviene a vosotros. ¿Y cuál es ese consejo? Que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Listo, siga leyendo el 11. Ahora pues yo también acabo de hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ok, ahora, ¿cómo debemos nosotros hacer lo que nos conviene en cuanto a lo que Dios nos manifiesta de la gloria de Dios? Alguien ya es cristiano y entonces tuvo una revelación. Y mire lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:1, ahí seguidito, 2 Corintios 12:1. Hoy se me fue el tiempo porque de acuerdo al tiempo como llega, me tocó alargarme. 12:1, mire lo que dice 12:1, ¿qué dice? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire lo importante de esto. Ciertamente no me conviene que gloriarme. Era él el que había tenido la experiencia, pero él no utilizó el yo. Oye, yo esto, y nosotros cometemos ese error a veces. Y él dice que no conviene él, que no se conviene gloriar. Entonces comienza a decir, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco a ese hombre, de ese sí me gloriaré. Pero él no decía yo. ¿Y sabe por qué? Eso está en Juan 7:18 y ahí terminamos. Juan 7:18 y ahí terminamos. Juan 7:18. Mire lo que dice. ¿Qué pasa si yo comienzo a decir yo y yo? Mire lo que dice Cristo. El que busca, ¿qué?
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si Jesucristo me da a mí el privilegio que le dio a Pablo de ver esas dimensiones que no han subido en mente de hombre ni se puede hablar de eso. Y él llega a la tierra diciendo, mire, es que yo esto. ¿Quién tiene el derecho de llevarse la gloria? ¿Él o el que le mostró todas esas riquezas? El que tiene todas esas riquezas, el que tiene la gloria. Entonces, ahí es donde está el asunto. Por eso dice, si alguno habla por su propia cuenta y se olvida de todo eso, ese está buscando ¿qué? Su propia gloria. Es que yo estoy hablando por su propia cuenta. Pero el que busca la gloria del que le envió, él es el verdadero. Y en él no hay ¿qué? Injusticia. Todo lo que yo soy, todo lo que ustedes son de parte de Dios, se lo debemos todo a quién, a Jesucristo. Y de esa manera nosotros le damos la gloria a quién, a Él. Por eso en la iglesia utilizamos la alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios dicen todos, ¿sí o no? Pero darle la gloria a Dios es esto, desde el punto de vista de Cristo. Que cuando yo hable de las cosas de Dios, no diga yo soy y yo he podido por esto, porque yo, no. Él es el que ha hecho esa obra en mí y que ha hecho la obra y quién, en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, nuevamente para decirte que te agradecemos muchísimo y que sé que esta palabra no volverá a ti vacía porque es una palabra viva. Y tu palabra, Señor, traerá ese fruto para lo cual tú lo has enviado. Señor, guarda nuestra salida de este momento y guárdanos, Señor, por donde vayamos, que estemos todos en tranquilidad y en paz, Padre Celestial. Te presento en este momento a Giovanni y a su familia y a sus familiares. Sea en la situación que estén viviendo, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesucristo que tú seas ahora mismo, en este mismo instante, tu presencia comience a estar en tus casas y seas tú, Señor, iluminando todo allí, Padre Celestial, con tu poder. Y gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Para todos, Carmen Figueroa, Sonia Soto, María Luisa, Fabio Alarcón. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Bendiciones. Un saludito para las 75 personas. Dios te bendiga.